Vamos a conversar con el senador de la República, Javier Corral. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Mar? Qué gusto saludarte. Igualmente, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Oye, Javier, ¿coincides con la necesidad de reformar, valga la redundancia, la reforma a la ley de amparo? Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso tampoco pude acompañar en el Pleno del Senado esa modificación, porque desde un principio estuve en desacuerdo con esa redacción. De suyo es un tema polémico el de la retroactividad e irretroactividad en tratándose de leyes procesales. Como bien lo explicó incluso hace unos minutos el ministro Arturo Saldívar. Sin embargo, yo creo que la redacción que se incorporó para sustituir a la original que venía en la iniciativa creaba más confusión y daba lugar efectivamente a interpretaciones sobre retroactividad que está prohibida por la Constitución. Ninguna ley puede tener un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y en ese sentido, yo siempre consideré que era innecesaria, al menos esa redacción. Propusimos incluso algunas redacciones intermedias, pero pues ya al calor ahí de la batalla legislativa y de la faena legislativa, pues ya creo que se desestimaron. Yo pude comentar con algunas personas que me parecía que esto iba a generar nada más que una polémica innecesaria, que se iba a ver una intención que no tiene la presidenta, porque evidentemente pues no la tiene, tan no la tiene que la versión original de la iniciativa era lo mejor que podía haberle pasado al dictamen. Y entonces sí se modificó el dictamen original, la iniciativa enviada por el Ejecutivo. ¿Hay que buscar la paternidad de eso? ¿O que quede, déjame comentarte esa parte que es muy importante. A ver. Efectivamente, mira, somos 3 comisiones dictaminadoras. Al final, pues las comisiones van elaborando conjuntamente el dictamen y nosotros, pues, estuvimos de acuerdo en hacer varios ajustes fruto de las audiencias públicas que realizamos. Hicimos más de 15 ajustes en total a la iniciativa original de la presidenta. En el dictamen de las comisiones que se circuló, se agregó esta modificación. Cuando nosotros advertimos este agregado, nos deslindamos de él en la misma reunión de Comisiones Unidas. Y yo pedí a las comisiones que me autorizaran modificar el dictamen y regresarlo a sus términos originales. Y hasta ahí todo bien, pues ya habíamos corregido el problema. Todos votamos a favor, fue por unanimidad, todos. Sin embargo, a lo largo de la jornada se volvió a insistir en que ese agregado no era retroactivo ni inconstitucional, y bueno, pues hubo quienes tuvieron más éxito en volver a plantear ese tema, en insistir. Y ya se hizo mediante reserva, aun cuando efectivamente pues ya había un alto consenso por ese tema. Los 2 presidentes de las comisiones que participamos activamente en el dictamen, que es el senador Enrique Insunza y un servidor, pues no, ni así estuvimos de acuerdo y nosotros nos retiramos. Ya, pero entonces ya está, no fue un error, no fue falta de conocimiento. Ya será solucionado en la Cámara de Diputados, va a ser solucionado. Sí, va a ser solucionado. Lo más importante es eso. Primero, pues es la manifestación pública de ayer de nuestra presidenta, que pues con mucha sensibilidad, mucho tacto, ¿no? Advierte un riesgo de interpretación que puede llegar a confundir o incluso a generar una idea de retroactividad, y ella dice, pues no nos metamos en ese problema, pues hagamos una redacción que permita los 2 objetivos, y hoy la ha presentado Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, que es el coordinador de la Oficina de Evaluación y Políticas de la Presidenta, presentó en la mañanera hace unos minutos una propuesta de redacción que sinceramente creo que soluciona el problema
de alguna interpretación retroactiva, evita confusiones y ya ataja la polémica. Él ha explicado bien que hay tesis jurisprudenciales que señalan pues que en materia procesal, en derecho procesal, no hay propiamente una discusión sobre retroactividad o irretroactividad, porque cada etapa se va sustanciando y las etapas son autónomas. Entonces, a partir de que entra una nueva legislación con reglas en vigor, las etapas subsiguientes pues ya se ciñen a la nueva legislación, pero no las anteriores, no lo que ya se haya resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que se va a corregir. Yo no tengo problema en que nos enmienden en este tema la plana, o como dijiste. Sí, bueno, sobre todo que estabas en desacuerdo desde un inicio también, pues no, al contrario, ¿no? Yo creo que pues, sí, lo ves bien. Ahora, déjame hacer un paréntesis porque tengo aquí, tengo el audio, pero vamos a poner nada más lo que dijo Arturo Saldívar en este mensaje respetuoso al Congreso, así lo pone el Ejecutivo. Dice: se sugiere a las legisladoras y legisladores, con un ejercicio de diálogo institucional entre poderes y de considerarlo conveniente, realizar un ajuste al artículo transitorio que contemple los siguientes elementos. Uno, como bien lo decías, Javier, la ley de amparo es una ley procesal. Dos, las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por normas vigentes al momento del inicio de los procesos. Es decir, no puede haber retroactividad en etapas procesales concluidas. Y tercero, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto de reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Con ese texto dices, estarías de acuerdo, Javier. Absolutamente. Yo creo que esa redacción, algo así nosotros estuvimos proponiendo antier, incluso proponíamos a partir de la redacción de la propia presidenta, hacer una cosa más concisa que permitiera esta flexibilidad que ahora ya de manera muy precisa se da en la propuesta del ministro Saldívar. Entonces yo estoy de acuerdo en que esta propuesta de redacción solucione el problema de alguna interpretación retroactiva, ¿no? Mira, hay un agregado en la propuesta de Saldívar en el sentido de que en el transitorio se señale que la ley de amparo es una ley procesal. Yo creo que eso es también un poco innecesario, ese agregado. Entiendo que hay una pedagogía al tratar de decir esta ley es una ley procesal, pero pues eso colocaría al Congreso en una ruta de empezar a definir leyes sustantivas y procesales. Incluso la propia ley de amparo, siendo por antonomasia una ley procesal, tiene también disposiciones sustantivas, y en ese sentido pues entraremos en una nueva dinámica que no sé qué tan conveniente sea, pero bueno, en general yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear el exministro Arturo Saldívar. Ya. Oye, sobre los otros temas polémicos, una de las críticas de la reforma se dice que limitaría el acceso al amparo al exigir demostrar afectación directa, lo que conocemos como interés legítimo. También se preocupa que la reforma pueda darle más poder al Ejecutivo, esto lo han dicho muchos especialistas con los que hemos conversado, Javier, más poder al Ejecutivo sobre el judicial, como que ya pues acota mucho para los jueces en materia de amparo pues su dictaminación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estas críticas? Bueno, fíjate que ahí yo considero que mantener la crítica al día de hoy es desconocimiento de cómo terminó aprobado el dictamen. Porque efectivamente la primera redacción sobre interés legítimo parecía restringir el acceso a la justicia de colectivos y por supuesto pues que generaba una carga probatoria mayor, pues al tener que demostrar que la lesión fuera actual, que la lesión fuera o que el beneficio obtenido por la sentencia fuera directo. Pues, pero esto fue uno de los temas que se corrigieron, el tema del interés legítimo. Y también debo decir, uno de los temas, los primeros que señaló un riesgo en este tema fui yo en una conferencia en el Senado, porque me tocó leer un par de artículos muy interesantes, entre ellos el de Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,
que hizo una disección extraordinaria de este tema, un artículo que se llama El interés legítimo desdibujado. Y él advirtió muy bien que se estaba tomando como base un criterio de la jurisprudencia que no necesariamente era el más amplio. Entonces, lo que hicimos fue cambiar precisamente que la lesión jurídica resentida podía ser primero individual o colectiva. Esto es retomando pues el artículo 107 de la Constitución, que señala que el interés puede tener esas dos dimensiones. Pero también eliminamos la exigencia de que la lesión sea actual, porque efectivamente ello podría dejar fuera casos en que la lesión jurídica es inminente o previsible, ¿no? No todas las lesiones son actuales, algunas son inminentes o podemos prever que va a venir una lesión. Y también se eliminó el requisito de que el beneficio obtenido con la sentencia sea directo, para que quede claro, Mario, que este beneficio puede derivar de la pertenencia a un colectivo sin necesariamente requerir de una particularización respecto de la persona que promueve el juicio de amparo. Entonces, este es uno de los temas que se corrigieron, como el de las multas, sí, como el de esta imposibilidad, ya no solo material, sino ahora también jurídica, que se agregaba para el incumplimiento de las sentencias de los jueces en materia de amparo. A mí me parecía, y lo dije con toda franqueza en los ámbitos en los que yo he podido participar de manera interna, pues que eso era un aliciente al incumplimiento, y eso podía provocar una impunidad. Oye, el tema de la suspensión sí quedó, ¿no? Que era uno de las sí, los temas de suspensión quedaron casi en sus términos. Solo incorporamos para acotar que esto se produzca en el ámbito federal. Sin embargo, las nuevas causales de improcedencia en materia de suspensión provisional, pues sí se quedaron tal cuales. Mira, muy discutible, por supuesto, la parte que tiene que ver con lo penal. Sin embargo, pues ahí también nos encontramos con un candado ya, con un límite, el de la prisión preventiva oficiosa, porque pues hay que recordar la reforma a la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahí ya no teníamos tampoco mucho margen. En los otros temas, pues yo creo que es una racionalidad la de la reforma, que atiende a una realidad pues que tuvo muchas distorsiones, pero también muchos abusos procesales, y de los que la suspensión debe ser muy bien utilizada y usada, y no es así en materia de lavado de dinero, pues en materia de financiamiento al terrorismo, en materia de deuda pública. Entonces son aspectos que además pues confirman que todo este tema de la suspensionalidad va siempre evolucionando, yo digo transformándose frente a las realidades que enfrenta el derecho, porque el derecho nace, se configura, se transforma para enfrentar las realidades actuales. Ha nacido para solucionar el conflicto, y cuando hay nuevos conflictos y nuevos problemas, el derecho tiene también que adecuarse. Bien. Bueno, pues senador, te agradezco mucho por conversar esta mañana, y bueno, estaremos pendientes, obviamente, en caso de que haya una modificación, tendrá que volver al Senado para su aprobación. Muchas gracias, Javier. Con mucho gusto, Mario. Un saludo. Gracias a Javier Corral, senador de la República, sobre estos cambios que se están proponiendo.